¿Qué significa ser maduro o madura? ¿Qué es la madurez? Bueno, tomando una ilustración que venga de las frutas, por ejemplo, uno podría decir que una fruta madura, vista desde un ser humano que se sirve de esa fruta como alimento, diríamos que esa fruta madura tiene la característica de haber llegado a un punto de su desarrollo, a una plenitud, en donde en esa plenitud está a punto para ser ingerida por un ser humano y para que al comerla el ser humano pueda alimentarse, ¿sí? La madurez personal tiene que ver con tal vez el haber podido integrar cosas contrarias. La madurez de una persona tenga que ver tal vez con el poder valorar experiencias y sacar lo positivo de las buenas y de las malas. La madurez tal vez tenga que ver con un criterio amplio en la vida para poder ver diferentes cuestiones y saberse dónde ubicar en esa amplitud. Bueno, puede ser. Y desde este planteo sobre la madurez, ¿qué es una iglesia madura? Bueno, algunos piensan que una iglesia madura es una iglesia en donde hay actitud de servicio, por ejemplo, donde hay interés por el bienestar del otro. Otros piensan que una iglesia madura es un lugar en donde las relaciones interpersonales son sanas, ¿sí? Hay perdón, hay acuerdo, aún con diferencias. Hay proyecto común. Otros pensarían que una iglesia madura es una iglesia en donde hay un claro sentido de la misión, de compartir a Jesús con otros, con otras. Otros podrían decir que una iglesia madura es una iglesia que crece hasta la altura de Jesucristo o a la dimensión de Jesucristo. Bueno, todas estas son expresiones tal vez que podrían aunarse, ¿sí? y sumarse. Por otro lado, cuando uno dice tal persona es una persona servicial, ¿qué quiere decir? Bueno, algunos dirían que tiene una actitud de preocupación por los demás o por el otro, la otra. Otro diría que justamente relacionado a esto es una persona dispuesta a ayudar. Otros dirían que alguien servicial es alguien que tiene en claro que puede, entregándose, bendecir la vida del otro y hacerse bien a uno mismo también. Y en referencia a esto, ¿qué se entiende por un liderazgo servicial en el marco de la iglesia? Bueno, algunos dirían que un liderazgo servicial es un liderazgo básicamente no competitivo, sino un liderazgo capaz de ser colaborativo. Esto también se habla mucho en las instituciones y hasta en las empresas, ¿sí? Hoy está muy claro que aquel líder que cierra sus conocimientos y que resguarda, preserva lo suyo sin compartirlo, sin abrirlo, es un líder que no hace al crecimiento común. Sin embargo, un líder capaz de abrirse, de compartir, de pensar junto a otro, de atravesar diferentes circunstancias y a pesar de eso tener una mirada positiva y una mirada abierta, aún a discutir con colegas o con un compañero o con una persona con quien se trabaja, discutir cuestiones que tengan diferentes facetas y que tengan diferentes visiones y acordar y compartir generosamente aquello que se aprende en el camino, hace a un liderazgo colaborativo y hace a que las empresas crezcan y hace a que las instituciones crezcan de manera saludable, diría de manera madura. Bueno, algo de esto hay en el texto que vamos a trabajar hoy, un texto de 1 Corintios,
Y antes de leerlo quisiera recordarles que Corinto, en la época en que Pablo escribe esta epístola, es una ciudad importante, vital, muy pujante. El hecho es que Corinto tiene un espacio de 5 kilómetros de tierra y tiene un mar hacia arriba y otro mar hacia abajo. Y resulta que justo este istmo de Corinto comunica la navegación que viene de Europa hacia Egipto, ¿sí? Y hay dos maneras de viajar con una mercancía entre Europa y Egipto en la época de Pablo. Una por mar abierto, con el riesgo que eso tiene, y otra por un mar controlado, cerca de las costas, que tiene mucho menos riesgo y seguramente para un inversor habrá sido una oferta tentadora. Entonces los barcos venían cercanos a las costas, descargaban en el puerto norte de Corinto, se trasladaba la mercancía por una avenida asfaltada, o sea, con piedra bien consolidada, de unos 5 kilómetros, y de ese punto norte al punto sur se trasladaba la mercadería, se cargaba en otro barco y de allí iba, supongamos, a Egipto, a Siria. A la misma vez, si un barco venía desde Siria, Egipto, Fenicia, llegaba al puerto sur de Corinto, descargaba allí su mercancía y eso hacía que haya personas que la trasladen de ese puerto sur al puerto norte, 5 kilómetros, se cargaba en otro barco a Europa. Era un peaje y ese peaje le daba vitalidad a la ciudad, ¿sí? Y como hoy en día las ciudades que tienen una fuerte producción como esta, congregan a gentes de todas partes del mundo. Así que la Corinto de la época de Pablo tenía entre 700 y 750 mil habitantes, una ciudad enorme para la época. Era multicultural, ¿sí? Una ciudad cosmopolita. Y la iglesia que había en Corinto era una iglesia hija de esa ciudad cosmopolita, multicultural. Y justamente por esta característica de ser multicultural, la iglesia era una iglesia donde había tensiones. Obviamente, había gente muy diferente, trasfondos culturales, trasfondos religiosos, trasfondos socioeconómicos diferentes, trasfondos que tenían que ver con la lengua que se hablaba, ideas, preferencias diferentes, y ese combo en la iglesia en Corinto había generado una situación de varias tensiones en la comunidad. Con esta semblanza podemos introducirnos entonces al texto bíblico. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Le di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. En los primeros 3 versículos de este capítulo 3 se habla a la comunidad de fe allí en Corinto.
Y Pablo le dice, bueno, ustedes tienen un concepto un poco desubicado de lo que son. Si creen que son espirituales, creen que son maduros en la fe, pero en realidad no lo son. Son inmaduros. Son todavía niños en Cristo, usando una metáfora. Creen que pueden comer alimento sólido, pero en realidad no están preparados para ellos. Necesitan apenas alimentarse con leche. Creen que se comportan bien, pero no es así, porque viven según criterios meramente humanos. Y esto no los hace ser creyentes maduros en la fe. Además, hay otras cuestiones a considerar, dice en estos primeros 3 versículos el apóstol. Hay tensiones generadas por celos, por envidias, y por disensiones, por diferencias, por divisiones, por discordias, por peleas, por rivalidades. Estas dos cuestiones, el creer ser maduro y no serlo, y la aparición de celos y la aparición de contiendas, hace que Pablo llame a esta comunidad a crecer para ser maduros en la fe. Y de ahí viene todo el desarrollo que hicimos al principio, ¿sí? En este caso la madurez tenía que ver con dejarse guiar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo realmente sea quien conduzca la vida de ellos como creyentes, ¿sí? Y alejarse de celos y de contiendas y de preferencias, ¿sí? Otra vez, en una comunidad multicultural, en una comunidad cosmopolita, esta cuestión de las preferencias, las tensiones por celos, por ideas preconcebidas de cada uno desde su cultura sobre cómo deben ser las cosas, y bueno, generaba varias tensiones. Y obviamente estas tensiones son puestas conceptualmente por Pablo como inmadurez. Los versículos que siguen, del 4 al 8, los destinatarios de estas palabras son los líderes de esa comunidad de fe, entre los que Pablo se incluye, ¿sí? En esta parte del pasaje se nos dice que los líderes son servidores puntuales, ¿sí? Servidores motivadores a la fe, quienes han ayudado a la comunidad de Corinto a crecer en la fe. Han sido equipados por Dios y han sido enviados por Dios para justamente hacer crecer a la comunidad. Son distintos. Pablo dice, yo hice una cosa, Apolos hizo otra. Y serán recompensados cada uno de esos líderes, cada uno por su trabajo. Pero acá hay algo muy interesante y que tiene que ver con esto del liderazgo servicial que hablábamos al principio. El liderazgo de Pablo y de Apolos es un liderazgo colaborativo. Ambos han colaborado entre sí. Uno regó, el otro plantó la semilla. Primero la plantó uno, después la regó otro, pero el crecimiento que fructifica esa siembra y ese riego es obra del mismo Dios. Y Pablo y Apolos se sienten en este escrito colaboradores de un proyecto que no es suyo, sino un proyecto que es de Dios. Y en ese sentido no se creen dueños de la obra que han hecho, sino se creen líderes serviciales y colaborativos entre sí y colaborativos para con la obra con Dios. Y la metáfora que usa Pablo aquí es la metáfora justamente del riego. Pablo sembró, Apolos regó, el campo de cultivo es la iglesia y quien hace crecer a esa semilla que se riega es Dios mismo. Quien hace crecer a la iglesia es Dios mismo. Y eso es lo decisivo, dirá Pablo. Eso es lo más importante. Por lo tanto, hay aquí también en este texto un llamado al liderazgo de la iglesia de Corinto, que no solamente habrá sido el liderazgo de Pablo y de Apolo, sino que habrá nuevos líderes en la comunidad en ausencia de ambos, u otros líderes que han crecido junto a ellos. Un llamado también a un liderazgo colaborativo, no competitivo. Un liderazgo que haga crecer
este proyecto que no es un proyecto de ninguno de los líderes, sino que es un proyecto de Dios. En síntesis, ¿qué enseñó este pasaje a la iglesia de Corinto? ¿Qué pensamos que puede haber significado cuando ellos leyeron este texto? Bueno, un llamado a la iglesia a ser una iglesia madura y un llamado al liderazgo de la iglesia a ser líderes serviciales, colaborativos. ¿Cómo puede afectar este pasaje? ¿Cómo puede resonar este pasaje en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias? Iglesias que también son iglesias atravesadas por la inmadurez, tenemos que decirlo así. Somos personas atravesadas por la inmadurez, ¿sí? Somos personas también a las cuales Dios, en un proceso de crecimiento, nos ha dado la gracia de madurar. Nos ha tenido paciencia, ha invertido tiempo en nosotros, ha invertido servicio de otros hermanos y hermanas, ha permitido que nosotros hayamos encontrado misericordia delante suya para poder crecer. Entonces esto también es un llamado para nosotros, iglesias de hoy en día, ser iglesias maduras. ¿Qué características podrían tener esas iglesias maduras? Bueno, ser iglesias de misericordia, ser iglesias que se autoperciben y se autoconstruyen en proceso, ¿sí? En proceso. Ser iglesias que no se la creen, ser iglesias con humildad, con un acertado conocimiento y autoestima. Ser iglesias, evidentemente, donde haya servicio. Ser iglesias en donde las personas puedan encontrar la paz de Dios. Ser iglesias en donde haya crecimiento en la vida de fe. Ser iglesias guiadas por el Espíritu Santo. Esto es parte de la madurez de una iglesia. Ser iglesias en donde haya relaciones interpersonales sanas y que cuando hay algún desfasaje haya herramientas para encauzarlas. Arrepentimiento, perdón, nueva oportunidad, misericordia. Y también este es un llamado a los liderazgos de nuestra iglesia. Y creo que en las iglesias no solamente el pastor es el líder, hay muchos liderazgos, ¿sí? Cada uno que hace algo en la iglesia, cada uno que lidera un proyecto, un servicio, un área, un emprendimiento de la iglesia, lidera también. ¿Cómo lidera el pastor? Sí, como lidera la pastora, como lidera quien está al cargo del grupo de jóvenes, el grupo de señoras, de matrimonios, los que sean. Pero el liderazgo es algo muy habitual en la iglesia y muy expansivo, y sería bueno que así sea, ¿sí? Un liderazgo abierto, un liderazgo muy participativo, un liderazgo que incluye cada vez más personas que quieren servir a Dios y a sus hermanas y hermanos, ¿sí? Liderazgos colaborativos, liderazgos que no se atornillan a una silla y que retienen lo que saben, lo que conocen, sino que lo comparten con generosidad, que están dispuestos a abrirse, a compartir lo que tienen, a conversar, a dialogar, a encontrar caminos en donde el aporte de uno signifique bendición para los demás y un pasito para todos, un pasito adelante para todos, para todas. Liderazgos que puedan entonces colaborar con este proyecto que es la iglesia, que no es un proyecto ni personal, ni comunitario, ni de la iglesia metodista, ni de ninguna denominación. Es un proyecto de Dios. Colaborar por un proyecto que no es nuestro, un proyecto que es de Dios. ¿Qué signos de madurez hay en nuestra comunidad de fe? Es algo que tenemos que pensar. ¿Y qué signos de madurez también hay? Y dar gloria a Dios por ello. Y cuando encontramos signos de inmadurez, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a transitar por caminos de madurez. ¿Qué tipo de liderazgos hay en nuestra iglesia? ¿Qué tipo de líderes promovemos, reconocemos? ¿Son líderes que hacen de la competencia, de la rivalidad, de la discordia su manera de ser y hacer? ¿O por el contrario, son líderes que con su generosidad, con su apertura, con su capacidad de diálogo, con la valoración que hacen de aquellas personas con quienes trabajan, nos llenan de bendición? Líderes y liderazgos colaborativos. El Señor nos guíe para ser iglesias maduras y líderes serviciales. Amén.
Bye.